Buenas tardes, estamos en el Valle del Cocora, Salento, Quindío, a una altura de 2.400 metros sobre el del mar. Estamos a punto de iniciar una caminata de al menos 1 hora y media. Vamos a ir hasta el Valle de las Palmas, donde les voy a explicar sobre el Valle del Cocora y sobre las palmas de cera, que son nuestro árbol nacional. Las recomendaciones que tenemos en este momento: estamos en una montaña, vamos a caminar por la carretera sin necesidad de correr, vamos a caminar en parte alta. Si de pronto tenemos la necesidad de parar en el momento, paramos. Si se sienten tal vez mareados por la altura, pierden la estabilidad, el oído, me lo hacen saber para tener una posible solución. Tenemos un clima más o menos entre los 18 y los 20 grados sobre el nivel del mar y está brisando en este momento, pero tenemos los impermeables adecuados para la caminata. Iniciemos. Les voy a mostrar el mapa que vamos a recorrer. Estamos en esta parte, en la finca La Esperanza, Bosque de Palmas. Vamos a ir por toda la señalización roja hasta el Bosque de Palmas. Ahí vamos a explicar sobre el Valle del Cocora y sobre las palmeras. Esos son los recorridos que normalmente tienen ellos, que son subiendo hasta el mirador 2 y luego bajan por el mirador 1. Es un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros. Pero también está el recorrido largo, que es subiendo por la señalización roja, suben hasta una finca llamada la Finca La Montaña. En esa finca bajan hasta el Bosque de Niebla y se puede subir hasta una finca llamada Finca de los Colibríes o Acaime. Luego se desciende y se baja por el río Quindío a terminar en esta parte donde llega uno nuevamente a donde están los chis para regresar a Salento. Estos son los recorridos. Nosotros vamos a hacer un recorrido en esta señalización roja hasta esta parte, que es donde está el Bosque de Palmas, que viéndolo sería esta parte que está todo allá en la parte de atrás de la finca. Ese es el recorrido que vamos a hacer en este momento. Hemos llegado a la parte alta del Valle del Cocora, en el Bosque de Palmas, donde en este momento estamos viendo la ubicación geográfica del Valle del Cocora. Estamos a 2.500 metros sobre el del mar. Y les voy a empezar a contar por qué se llama Valle del Cocora y cuáles son los nombres que tiene el Valle del Cocora. El Valle del Cocora tiene un nombre que es por el que siempre lo hemos conocido, que es Cañón Alto del Quindío, del río Quindío. En esta parte encontramos todo el paisaje, pero su ubicación geográfica está en un cañón. Entonces el nombre del lugar ha sido llamado Cañón Alto del río Quindío, lo cual hace aproximadamente 70 años se llamó Valle de Cocora. Este Valle de Cocora ha sido nombrado así porque cuando es nombrado así era de descendencia de la tribu Quimbayan de la princesa Cocora. El lugar fue más o menos descubierto hace 200 años por los fundadores de Salento, Ramón Elías Palao y Teodoro Campo, que al tiempo de llegar a Salento, donde está ubicado el pueblo, empezaron a fundar el pueblo y a empezar a construir. Después, al tiempo después, pidieron sus tierras, las otorgaron y empezaron a subir desde Salento hacia aquí, hacia esta parte alta del cañón alto del río Quindío, tumbando el bosque para hacer la ganadería, la papa y el maíz. Y en esta parte donde nos encontramos, al paso del tiempo, fueron montando las fincas que hoy en día se encuentran en el lugar, y en esa parte de las fincas pues estaba una hacienda llamada Cocora. Estas fincas fueron dando la credibilidad de economía ganadera al pueblo, y en esa economía ganadera empezó a fundarse lo que hoy en día es Valle de Cocora y la parte alta de Salento.
El nombre, como lo digo, viene de la princesa Cocora, que habitó estas montañas aproximadamente unos 400 años atrás, que era descendencia de la indígena Boquia y el cacique Acaime. También encontramos que en el lugar es una de las entradas principales del cañón alto del Parque Nacional de los Nevados, en donde en esa parte alta del Parque Nacional, encontramos el Parque Nacional de los Nevados, y por los caminos de herradura a 25 kilómetros de acá encontramos uno de los nevados principales de la zona, llamado el Nevado del Tolima. También encontramos los dos páramos, Páramo Rumeral y Páramo Quindío. En estos páramos es muy importante porque en esos páramos encontramos los frailejones, que son las plantas epífitas, plantas tipo epalapita, que recolectan la neblina, que recolectan la humedad y la convierten en agua. Esas plantas se encargan de absorber con sus hojas esa humedad, esa neblina, y almacenar hasta 10 veces su peso en agua. Al hacer esto, las plantas mediante unos días cogen la neblina, la absorben, la convierten en agua en su cuerpo y luego la envían al suelo. Ahí encontramos lo que le llamamos páramos, pero también todo el parque, en la parte alta, encontramos esas plantas. También las plantas epífitas, como lo mencioné anteriormente, están ubicadas en esa parte alta y en las palmeras, lo que son las bromelias, las orquídeas y el bosque de niebla. El bosque de niebla, llamado así también porque es un bosque que recolecta también la humedad, recolecta esa neblina y la envía como fuente principal en agua por sus raíces a los ríos. Tenemos en esta parte de abajo el río Cárdenas o Quebrada Cárdenas, y en la otra parte del cañón, por decirlo, en esta parte de atrás, encontramos el río Quindío, por ser el más largo, que baja por Salento, baja por Calarcá y así. Entonces encontramos ya todo el cañón, que geográficamente no debería llamarse un valle, sino llamarse Cañón de Cocora, que es lo divertido, pero suena chévere, Valle de Cocora. Y fue mencionado así desde Salento Quindío, lo llamaron Valle de Cocora por la forma que tiene desde el pueblo, desde los miradores de Salento, llamado Valle de Cocora, ese valle que se encuentra en la parte baja, en la playa. Y esa playa es la parte que se ve desde allá hacia aquí. Entonces ahí viene siendo el nombre de Valle de Cocora. Y una de esas cosas importantes que les quiero mencionar son nuestros árboles nacionales, que son unas palmeras. Son las palmas más altas del mundo. Entonces les voy a empezar a explicar sobre estas palmeras, ya sabiendo lo que es Valle de Cocora y por qué se llama Valle de Cocora. Y como les venía mencionando, estamos en la finca Bosque de Palmas o Esperanza. Entonces vamos a continuar con la historia de las palmas. Les voy a mencionar cómo nacen y cómo se van reproduciendo estas palmas. Voy a empezar a mencionar sobre la palma de cera. Las palmas de cera son el árbol nacional de Colombia. Fueron descubiertas pues la mayor parte del tiempo por los indígenas, que eran los que habitaban esta zona. Es una palma endémica de estos bosques altos, de los cañones altos del río Quindío o bosques de niebla. Esas palmeras fueron también descubiertas en 1801 por Alexander von Humboldt. Ellas nacen en estas partes altas de la montaña, lo cual es un poco loco porque las palmas deberían ser de costa, pero ellas tienen una semilla tipo canica
Y esa canica o semilla llamada chonta lo que va a hacer es que va a caer a la tierra, va a incrustarse en la tierra y va a empezar su proceso de germinación. En ese proceso de germinación van a ser una palma como estas, pero va a tardar 2 años. Necesita entre 2 a 19 grados de temperatura para poder germinar. Pero también la semillita tiene un coquito adentro de la semilla que es la que permite que la palma germine. Esa semilla va a tardar los 2 años y después de tardar los 2 años va a nacer una primera hojita que va a coger un tamaño de aproximadamente 8 centímetros. Después de esos 8 centímetros, la hojita va a empezar a crecer y al paso del tiempo, más o menos unos 2 o 3 años, va a tener varias hojitas, alrededor de unas 6 hojitas. Esas hojas van a tomar un tamaño de aproximadamente unos 3 a 8 metros de hojas en 13 años. En esos 13 años ya está lista para nacer su penacho o corona. Nace el penacho corona, se toma más o menos unos 2 o 3 años y luego nace el cuerpo llamado tronco, xilón o cuerpo de la palma. Ese cuerpo se va a ver como un cuerpo alargado, lo cual lo vemos en la parte de atrás de mi postura, y ese cuerpo va a tener unos anillos. Esos anillos son los que vamos a contar como vida de la palma o como cicatrización de las hojas. Cuando una hoja cae a 2 hojitas, nace una de esas cicatrices, nace una de esos anillos. Así la palma va evolucionando, creciendo. Pero ya he dicho, la palma tiene 8 metros de hojas. ¿Por qué no tiene los mismos 8 metros en la parte alta? Porque al crecer y tener alrededor de 5 a 6 metros, la palma va a empezar a perder tamaño, va a empezar a perder, las hojas van a empezar a perder el tamaño de las hojas, para así en la parte alta que salen sobre los bosques, los árboles no las van a romper, porque esas hojas al paso del tiempo van a ser mucho más fuertes, van a ser mucho más formidables, y entonces las ramas de los árboles las pueden cortar con el crecimiento de la palma. Entonces ellas pierden ese tamaño para ser flexibles y así salir del bosque de niebla y seguir creciendo. Tarda más o menos unos 80 a 120 años para crecer y pueden vivir alrededor de 200 a 400 años en estado saludable. Desafortunadamente no están tan saludables. Escuchamos que está hueca, esta ya está muerta, pero algunas de ellas están huecas porque hay un insecto llamado picudo rojo o escarabajo africano o escarabajo asiático que fue introducido, que ese picudo rojo entra en las palmas, empieza a comerse sus hojitas, empieza a comerse el cuerpo, debilitarla con un líquido llamado líquido o efecto de pudrición. La palma se pudre. Al podrirse la palma, empieza a podrirse su cuerpo, y al podrirse su cuerpo se va a caer, tiende a adelgazarse. La palma se va a adelgazar hasta el punto máximo de no ser gruesa en la parte de abajo, sino ser muy delgada en la parte de arriba. O en algunas de ellas se van a ver muy deformes. Algunas se ven como si estuvieran caídas. Y al paso del tiempo, la palma pues va a perder sus hojas. ¿Cómo las protegemos?
Las protegemos plantándolas en el bosque, las protegemos cuidándolas con cal, pero una cal como tipo polvo para echarle en las hojitas y el picudo rojo no se las vaya a comer porque siente ese olor. ¿Cómo las protegemos también? Retonando el bosque al bosque de palmas, retonando el bosque al bosque de niebla y así las protegemos. Si protegemos nuestro medio ambiente, que es lo que estamos haciendo en este momento con las fincas, que es que hacemos una maratón, o sea, una plantón, plantamos 2000, 3000 palmas y esas palmas las plantamos en toda parte. En este momento la finca La Esperanza ha plantado alrededor de 3000 palmitas de cera para que en algunos años esas palmas se vean totalmente saludables y crezcan y nuestros futuros puedan venir a observar este maravilloso lugar. Las palmas también tienen estas plantas que tienen en su cuerpo y esas plantas no son parte de ella, esas son bromelias. Bueno, ya aquí terminando también la expedición, vamos a empezar a descender por carretera y vamos a descender hasta la finca de nuevo. Estas son las vistas que tenemos en este momento del Valle del Cocora, los miradores principales y vamos a descender hasta la casa principal donde vamos a terminar nuestro recorrido. Y así podemos tener una pequeña conversación de cómo ha sido el recorrido. Bueno chicos, hemos terminado nuestra expedición, mi grupo colombiano. Con este grupo hemos hecho esta caminata. Grupo, hemos llegado a esta parte donde encontramos el letrero del Valle del Cocora, la bandera de Colombia, estas vistas increíbles. Aquí vamos a empezar a caminar sobre el jeep y ahí es donde vamos a terminar nuestra caminata. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué tal les pareció? Espero que haya sido de mucho agrado, de que les haya gustado la caminata. Muchas gracias por la confianza, por el respeto brindado mientras que les daba la expedición. Gracias por el ánimo que tuvimos al subir al Valle del Cocora y al venir a observar estas vistas que tenemos. Y gracias por la curiosidad de querer aprender sobre nuestro lugar. Fue un placer haberlos guiado, fue un placer haber estado con ustedes en esta tarde y haber podido compartir este rato de caminata con ustedes. Muchas gracias también por visitar Salento, el Valle del Cocora y el Quindío y nuestro maravilloso país, como lo es Colombia. Muchas gracias, espero que tengamos de nuevo la oportunidad de hacer nuevas exposiciones y nuevas caminatas. Aquí me despido, mi nombre es Pedro Antonio Castrillón Peralta y fue un placer haber sido su guía de turismo.